Hola a todos, hoy es martes, 9 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson, está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nima. Quiero empezar por lo que dijo J.D. Vance anoche. Conocemos los ataques: Irán, Israel atacando Líbano, la respuesta iraní al ataque israelí. Pero antes de llegar a eso, quiero poner lo que dijo J.D. Vance sobre la situación entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué grado de preocupación tiene por el hecho de que Israel esté espiando a Estados Unidos y actuando por su cuenta en el Líbano? Bueno, mire, creo que obviamente los israelíes y Estados Unidos tenemos muchos intereses en común, pero también hay situaciones en las que nuestros intereses divergen. Y creo que el presidente ha sido muy claro en esto. Aunque Israel tiene sus propios objetivos, el principal objetivo de Estados Unidos respecto a Irán es asegurarse de que Irán no tenga un arma nuclear. Y de hecho, gracias a lo que ha ocurrido en los últimos meses, pero sobre todo en el último año y medio, hemos creado el espacio necesario para que el presidente crea, y yo coincido con él, que podemos alcanzar un acuerdo a largo plazo sobre el programa nuclear iraní. Ahora bien, a Israel eso puede gustarle o no, pero en el fondo creemos que es lo mejor para los intereses de Estados Unidos. Así que vamos a seguir adelante con ello, porque eso es para lo que fue elegido el presidente de Estados Unidos. Es lo que tenemos que hacer para asegurarse correctamente el pueblo estadounidense. Sí, según tu valoración, según tu comprensión, después de escuchar lo que acaba de decir J.D. Vance y lo que dijo Donald Trump hace apenas unos minutos, sobre que en 2 o 3 días va a conseguir algún tipo de acuerdo. Y nos lo ha estado diciendo durante tanto tiempo, ¿recuerdas, no? Yo diría que más de 40 veces ha dicho eso, que en 2 o 3 días íbamos a tener un acuerdo con Irán. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual y de los mensajes que siguen intercambiando ambas partes? Bueno, J.D. Vance se ha convertido en un disco rayado en muchos aspectos. Sigue repitiendo básicamente el mismo mensaje, solo que con distintas entonaciones cada vez. Me encanta ese lapsus que tuvo. Fíjate, al principio de su comentario dice entre Israel y yo. Luego lo cambia por los Estados Unidos. J.D., ¿tienes aquí una cuestión personal? Claro que sí, porque quieres presentarte a presidente y más te vale no decir nada que vaya en contra de los intereses de Israel, porque si lo haces, nunca llegarás a la Casa Blanca. Eso es, en esencia, lo que está reconociendo. Y lo segundo que señalaría es que quizá me equivoque, pero creo que tengo razón, porque no suelo ver mucho Fox News. Pero me encontré con una noticia, creo que fue en el New York Times o quizá en el Wall Street Journal, que hablaba de las audiencias Nielsen. Esas son las mediciones que indican quién tiene más espectadores, cuánto tiempo los ven, qué programas siguen y quién atrae más al público estadounidense. Ese tipo que hablaba con J.D. Vance en Fox News estaba entre los primeros, si no recuerdo mal. Así que está hablando para el grupo MAGA, y ese grupo, en resumen, sigue dominando. Ahora bien, está claro que los informativos de las cadenas tradicionales, tanto en imagen como en contenido, ya no funcionan tan bien como antes. Pero al mismo tiempo, Fox lo está haciendo mejor que todos los demás, y también ese individuo. Así que, de forma muy dirigida, va a la persona que más puede hablar con la gente MAGA, la que más credibilidad tiene entre ellos, y lleva su mensaje allí. ¿Y cuál es el mensaje? Pues el mismo de siempre. Quiero decir, me cuesta creer que ni siquiera el seguidor MAGA más despistado, sea hombre o mujer, joven, mayor o de mediana edad, no se dé cuenta de la historia que les están vendiendo ahora y de quién se la está vendiendo, en este caso la vicepresidenta. Y el mensaje sigue siendo el mismo. No creo que esta administración, desde la vicepresidenta hasta el presidente, pasando por el secretario de Guerra,
vaya a gastar $125 millones, Nima, y probablemente más, para cambiar oficialmente en el Congreso el nombre al Departamento de Guerra. Un paso atrás en toda regla, si alguna vez hubo uno. Pero esta es una administración retrógrada. No es hacer América grande otra vez, es destruir América. De eso se trata todo. Pero todo lo que está ocurriendo no oculta el hecho de que ellos, no diré que hayan perdido la guerra abiertamente, pero nunca tuvieron una posibilidad real de ganarla. Así que, ¿cuál es la diferencia? Y no la van a ganar ahora. Y Bibi está demostrando, como es habitual en él, que le interesa más mantenerse fuera de la cárcel. Por eso necesita ganar las próximas elecciones en Israel, que obedecer a Trump porque sigue matando gente en Gaza. Y por cierto, también sigue matando gente en Líbano. Sigue matando gente en Gaza, sigue matando gente en Cisjordania, en Jerusalén Este, mantiene una mirada cautelosa sobre Siria y está atacando a Irán otra vez. Así que no está haciendo nada de lo que el presidente de Estados Unidos dice tener poder absoluto para obligarle a hacer. Y no lo está haciendo porque quienes se oponen a él en las próximas elecciones, y que podrían ganarle, le están criticando por prestar atención al presidente estadounidense. Y cada vez más, creo que la reputación de Trump en Israel por esas llamadas telefónicas y todo eso, también está cayendo. No necesariamente porque le dijera a Netanyahu que se fastidiara, sino porque ven al primer ministro, Netanyahu en este caso, pero en última instancia podría ser Naftali Bennett o quien sea, actuando como si recibiera órdenes de Trump. Y eso no cayó nada bien. Más o menos el 80% de los residentes judíos de Israel siguen apoyando firmemente todo lo que Bibi ha hecho hasta ahora, en cada uno de los lugares donde lo está haciendo. Y por cierto, en Gaza la situación se ha vuelto realmente peligrosa. Peligrosa desde muchos puntos de vista. Hay gente ganando muchísimo dinero, muchos egipcios, muchos israelíes, aprovechándose y cobrando $200 por una caja de huevos. Es esto incluso más importes gasthecher tranquilidades. Están explotando por dinero a los que queden, a los gazatíes que siguen allí. Así que es un... Y Nima leí un artículo en el Jerusalem Post. Si ya he hablado de esto contigo antes, párame, por favor. No había oído hablar nunca de este tipo, aunque probablemente debería. Es un historiador bastante reconocido en Israel. Y escribió un artículo que se basaba mucho en Halford Mackinder y en la teoría de Mackinder sobre el estado terrestre frente al estado marítimo y viceversa. Su argumento era que lo que está ocurriendo ahora es que, entre comillas, se están desplegando 3 armas nucleares contra Estados Unidos y contra Israel. Una de ellas es el estrecho de Hormuz. Y es algo increíblemente poderoso, porque está fijado geográficamente, no se puede mover, y por ahora, al menos hasta que los oleoductos lo hagan innecesario, es esencial para gran parte del comercio mundial. Así que eso es un arma nuclear, y la controla Irán. La segunda arma nuclear está más relacionada con la teoría de Mackinder. Y es que la masa continental, por así decirlo, ha cambiado un poco. No me refiero a que la geografía se haya movido físicamente, sino a que los centros de poder dentro de esa geografía, aprovechando precisamente esa geografía, se han ampliado hasta cierto punto, como decía la teoría original. Y lo que está ocurriendo es que ahora Irán se ha convertido en un componente importante del bloque formado por Rusia, China y, creo, Asia Central. Así que tienes un abrumador 67-68% del mundo que ocupa ahora esta estructura económica, cada vez más viable gracias a las rutas terrestres en lugar de las marítimas. Las rutas marítimas siguen siendo importantes hasta cierto punto, pero en cualquier momento podrían caer en la piratería en alta mar, igual que ocurrió hace varios siglos. Recordarás que en su momento, Gran Bretaña participó activamente en el comercio de esclavos a través del Atlántico,
Y luego, con un nuevo primer ministro y un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, de repente empezaron a combatir el tráfico de esclavos con enorme dureza en alta mar. Nosotros éramos los más culpables, y ellos atacaban nuestros barcos y todo lo demás. Eso es hacia lo que nos dirigimos en el ámbito marítimo, mientras que en tierra la situación es relativamente pacífica y exitosa, tanto en lo económico como en lo político. Creo que hay algo de verdad en eso. Y luego está el tercer punto. No se detiene ahí. Esos son los dos armas nucleares de las que Irán dispone ahora, una como el estrecho, la otra como esta nueva configuración territorial. Pero la tercera arma nuclear es una arma nuclear real, y él está convencido de que también está ahí. O bien viene de Pakistán, o ya está allí, construida por los propios iraníes, y solo falta la prueba de que realmente existe. Y el propósito de eso, al entrar en una definición más concreta de lo que es un arma nuclear, que por supuesto es un arma nuclear real, él habla de disuasión. Dice que tienen que hacerlo, igual que Kim Jong-il tuvo que hacerlo, porque era la única forma de sobrevivir. Y con Israel poseyendo un arma nuclear, vuelvo otra vez al ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Israel es el problema en la región. Israel es el problema no solo por sus métodos de matanza, y esto precisa word yolrain. Equilibraría la estex. Ni siquiera que prueba. El Mossad solo necesita saber que lo tienen. Creo que él piensa que lo van a probar, pero eso está por verse. Y creo que tiene razón en los 3 puntos de ese análisis. Lo que significa, Nima, que no hay manera de que Donald Trump salga de esto, salvo haciendo lo mismo que acaba de hacer J.D. Vance. Confundir, repetir lo mismo una y otra vez, decir que la diplomacia está funcionando, lanzar de vez en cuando un ataque de represalia, que de vez en cuando caiga un helicóptero Apache estadounidense en la región. Dios sabrá por qué. Tener todo eso en marcha y alargarlo hasta las elecciones de mitad de mandato, cuando puedas consolidar tu control sobre Estados Unidos. Eso es lo que yo veo ahora como la política de base de la administración Trump. Dejad que esto siga a fuego lento, lo más bajo posible. Intentad mantener a Bibi Netanyahu bajo control. Esperad que pierda, que acabe en la cárcel, y entonces empezar de nuevo, por así decirlo, con la misma partitura, pero sin Bibi. Intentando tratar con Lapid, con Naftali Bennett, o con quien sea que ocupe su lugar. Pero no creo que tengan una estrategia. No creo que tengan ninguna estrategia, aparte de aguantar los golpes. ¿Sabes lo que significa eso, de los tiempos en que peleaba Cassius Clay? Te apoyas en las cuerdas todo el rato. Eso es lo que está haciendo Trump, y J.D. Vance es su portavoz en ese sentido. Y casi la lía al principio, cuando dijo que era su posición personal. No, es la posición de Estados Unidos. Larry, puedo añadir un cuarto punto. Una bomba nuclear en la región, que sería la nueva ecuación allí. Para Israel, no hay una línea roja frente a los actos de resistencia que atacan a Israel. Estoy hablando de Irán y de Yemen. Bueno, eso viene del segundo punto, según este tipo. El nuevo poder de negociación que tiene Irán por formar parte del gran bloque terrestre de Mackinder y por tener detrás a Rusia y a China. Y por estar conectado, vi 2 líneas de ferrocarril más. Ni siquiera no sabía que había 3 líneas. Hay 3 líneas de ferrocarril. Yo conocía 2, pero hay 3 que realmente atraviesan esa zona y ahora desembocan en Irán. Quiero decir, ¿habéis visto esos trenes chinos de mercancías, solo los de carga? Pueden tener 150 o 200 vagones. Pueden tardar 13 o 14 horas o 14 días, 13 días, lo que sea. De una de ellas me han dicho que un tren, no sé de qué tamaño, la recorrió entera en 25 horas.
Bueno, esos serían unos 160 kilómetros por hora o lo que sea, ¿sabes? Durante todo el trayecto, y probablemente sería un tren sin carga. Pero me dicen que de media, al menos para el grande, tarda entre 13 y 14 días. Pero eso es una minucia si lo comparas con los barcos, con lo que cuestan los barcos, y con el peligro de pasar por lugares como Bab el-Mandeb o el Estrecho de Hormuz ahora. Los hutíes han dejado claro que Bab el-Mandeb ha vuelto a su situación anterior. Nadie pasa por allí si es amigo de Israel. Así que estamos hablando de una enorme presión sobre la economía mundial, una presión que se alivia para esa especie de masa continental al estilo Mackinder, porque no dependen de eso. Se aprovecharán cuando puedan y cuando las tarifas sean buenas, pero no dependen de ello. Ahora todo es por tierra. Cuando miras a Israel y la forma en que están atacando en la parte sur del Líbano, Larry, ellos saben que atacaron un edificio vacío en Beirut, en la zona sur de la ciudad, en Dahia. No mataron a ningún miembro de Hezbollah, pero sí a gente corriente. Al menos 2 o 3 resultaron heridos, y hubo unas 5 víctimas en total. Tampoco están matando en general a combatientes de Hamás en Gaza. Están matando a civiles gazatíes, 24, 30 al día. Van moviendo la línea amarilla, la vieja táctica. Por la noche la línea amarilla está en un sitio y a la mañana siguiente está en otro. Si te encuentras al otro lado de la línea cuando ha cambiado, te matan. Están haciendo lo mismo, pero no son combatientes de Hamás. Son civiles gazatíes. Pero, por cierto, esa es su estrategia. No sé si has oído lo que dijo Ben-Gvir. Ben-Gvir, el ministro israelí, dijo que está pidiendo secuestrar a mujeres y niños libaneses para quebrar la moral de Hezbollah. Para romper su moral, es que es increíble. Ben-Gvir es increíble. Sí, increíble. Creo que será el primero en sentarse en el banquillo del Tribunal Penal Internacional cuando la gente despierte y haga algo al respecto, aunque sea dentro de mucho tiempo. De verdad, creo que pasará. Igual que pasó con Radovan Karadzic y con Milošević en Serbia. Ahora bien, eso ocurrió porque Estados Unidos puso todo su peso detrás. Porque, ¿estás preparado para esto, Nima? La verdadera razón por la que lo hicimos fue que nos estaban acusando de apoyar al tribunal solo cuando iba contra personas africanas negras, como Charles Taylor. Así que nos pusimos a buscar nosotros, es decir, ¿cómo se llamaba aquel tipo? No me sale ahora su nombre. Lo acabo de olvidar. Pero el gran diplomático que estuvo en Pakistán como nuestro enviado, antes de eso había estado en la antigua Yugoslavia. Dick, no recuerdo ahora su apellido. En fin, estaban buscando a alguien que pudieran llevar al tribunal para equilibrar un poco la balanza, una persona blanca. Y entonces se fijaron en Radovan Karadzic y en Milošević, en Serbia, porque en ese momento estaban en las noticias y estaban haciendo cosas bastante brutales. El otro bando también, pero nosotros estábamos con el otro bando, así que los elegimos a ellos. Y creo que Karadzic fue al tribunal y murió durante el proceso del juicio, y Milošević hizo más o menos lo mismo, creo. Me parece que lo llevaron ante el tribunal y luego falleció. Dios sabrá cómo murió. Pero esto ya sabes, lo volveremos a hacer en algún sitio. Europa lo volverá a hacer en algún sitio. Recuperaremos un poco la cordura, pero también habrá otras razones como las hubo con Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Pero llevaremos a esta gente ante la justicia. Dudo que alguien como Netanyahu lo haga. Creo que Netanyahu hará como Sharon. Sharon dejó el cargo y murió. Y una de las razones por las que murió fue que en realidad creo que padecía una forma de cáncer bastante agresiva. Pero también murió de forma conveniente, digámoslo así. Y creo que Netanyahu también morirá de forma conveniente. Y quizá la señora Netanyahu también. Y yo seré el primero en ponerme sobre su tumba y aplaudir.
Tenemos a dos líderes, el presidente de Estados Unidos y Benjamin Netanyahu. Cuando empezó la guerra, había una especie de coincidencia en sus objetivos, porque ambos querían hacer algo en Irán. Querían un cambio de régimen, o lo que fuera que tuvieran en mente. Estaban completamente alineados. Ambos pensaban que iban a derrocar al régimen de Irán y convertir el país como mucho en una especie de nación bantustán, llena de pequeños territorios repartidos por todas partes. Ya sabes, un poco kurdo, un poco azerí, un poco de esto, un poco de aquello, por todo el mapa. Apuesto a que incluso en Israel pensaban que habría un pequeño enclave judío con unos 50,000 ciudadanos judíos. Pues tengo noticias para ellos. Probablemente habrían luchado contra eso con uñas y dientes. Pero no pasó, no pasó. Ese fue el consejo, la predicción, el supuesto resultado de esta guerra que Mossad y Bibi Netanyahu le presentaron a Donald Trump. Y Donald Trump se lo tragó entero, sin dudarlo. Sí, y si miramos dónde están hoy, tenemos otra vez a dos líderes que ven el futuro de forma totalmente distinta. Porque Donald Trump, como se mencionó, según un informe de Axios, un funcionario estadounidense dijo a Axios que la continuación de la guerra para Israel y para Benjamin Netanyahu es tan importante porque él quiere mantenerse con vida políticamente en Israel. Y probablemente seguir con vida, punto. Porque cuando vas a la cárcel en Israel mueres bastante rápido. No estoy diciendo que alguien te elimine, pero lo que quiero decir es que los ex primeros ministros en prisión no suelen durar mucho. Y en el lado opuesto, vemos a Donald Trump, que para mantenerse políticamente vivo necesita salir de Oriente Medio. Tiene que hacer algo al respecto. Y ahora mismo, las dos agendas, la de Benjamin Netanyahu y la de Donald Trump, son completamente distintas. Y la desesperación no deja de aumentar con el paso del tiempo. Trump tiene a dos frentes en su contra por esto. Uno de ellos es algo clandestino, pero se irá haciendo más visible con el tiempo. Por un lado, está la oposición en Israel a lo que él está diciendo a Netanyahu que haga. Y Netanyahu, claro, no está respondiendo demasiado bien a eso. Y por otro lado, están personas como Tom Cotton y otros en el Congreso que se oponen con fuerza a que Trump le diga a Netanyahu lo que tiene que hacer. Así que tiene este grupo incómodo dentro del Partido Republicano. Y sospecho que si contáramos cabezas, por varias razones, entre ellas el papel de AIPAC y su influencia, veríamos cómo inclina la balanza. Hay más personas de las que crees que están totalmente en contra y que van a asegurarse de que en el Senado y en la Cámara este nuevo acuerdo con Israel salga adelante dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, de modo que beneficie tanto a Israel como a Estados Unidos. Así que él tiene que lidiar con eso, y no estoy del todo seguro de que esté dispuesto a hacerlo de una forma que no acabe rompiendo al Partido Republicano. Además, tiene que enfrentarse a Israel, así que no es algo fácil para él. El pueblo estadounidense está atrapado en medio porque la mayoría de todas las edades, especialmente los menores de 65 años, no son partidarios de esta guerra o son firmes opositores ya. Así que tenemos todo este caos de fuerzas políticas que Trump ha desatado con esta guerra absurda, fuerzas que ya estaban latentes en la forma en que Trump trataba al país desde el principio, y ahora están mostrando su peor cara por todas partes. Creo que vamos a ver alguna legislación para proteger a Israel en ambas cámaras del Congreso, que va a hacer que lo que está pasando con la Ley de Autorización de Defensa Nacional parezca poca cosa en comparación. Porque estos hombres y mujeres van a moverse a toda prisa para hacer todo lo posible, desde el punto de vista legislativo, para encerrar a Israel en una especie de caja inexpugnable antes de que cambie nada. No creo que estén tan seguros de que el golpe de Trump
si es que los que están en el Congreso lo conocen o participan en él, vaya a salir bien. Muchos de ellos, creo, simplemente lo aceptarían, igual que hizo el Senado romano cuando Octavio ganó sus guerras y volvió triunfante. El Senado romano se convirtió, ya sabes, en una mera formalidad. Creo que el nuestro haría lo mismo. Pero va a ser una lucha muy dura para entender hacia dónde va todo esto y luego hacia dónde va a ir el pueblo estadounidense cuando tenga claro en su mente que su gobierno les ha abandonado. Esto es muchísimo más grave para nosotros, no digo para el mundo, muchísimo más grave de lo que Donald Trump imagina, de lo que sabe el Congreso de los Estados Unidos, de lo que sabe el Tribunal Supremo o de lo que sabe el poder del Estado. Para nosotros es mucho más grave y va a volverse aún más profundo y más serio con el paso del tiempo a medida que se acerquen las elecciones y después de ellas. Y no hay salida. Da igual cuántas veces digan Vance, Trump, quien sea, Rubio y los demás, que estamos ganando. El pueblo estadounidense se va a dar cuenta cada vez más de que no estamos ganando. Cuanto más insistan en que están a punto de lograr una victoria diplomática, más evidente será para la gente que están mintiendo descaradamente. Esto no va a acabar bien, no para nosotros. Y ni siquiera he empezado a hablar de Ucrania. Si asumimos, Larry, que la gran estrategia de Israel es el Gran Israel, supongamos eso, que en mi opinión así es. Si el objetivo final de Israel es el Gran Israel, entonces ¿dónde está Israel hoy en comparación con lo que era antes de que empezara esta guerra? Acorralado en varios frentes, y en ninguno tiene un control total. Acorralado en el escenario internacional, incluso más que en estas guerras, porque el escenario internacional se está volviendo en su contra, en un 60 o 70%. Incluso los europeos están empezando por fin a hablar en serio de sanciones a los colonos de Cisjordania y cosas por el estilo. Y creo que está en peligro de su propia existencia. Sin duda en peligro, como enclave judío en el Levante, que es en lo que han convertido su único propósito vital, dispuestos a protegerlo con armas nucleares. Y no creo que al mundo le importe eso en absoluto. Creo que ese rechazo va a crecer y hacerse más profundo. Y vamos a ver un rechazo al Estado de Israel tal como existe hoy. Un rechazo que se volverá cada vez más concreto con el paso del tiempo. A medida que la gente recurra a la diplomacia y a otros medios para tratar con este Estado paria. Y no veo ningún futuro para un Estado judío en el Levante, punto. Definen una línea amarilla en el sur del Líbano, porque quieren, pero cambia cada día. No sé qué es exactamente esa línea amarilla, porque antes de venir a esta entrevista, como comentábamos antes, Hezbollah acaba de infiltrarse en la parte norte de Israel. Se supone que debería haber una especie de zona de contención, una zona de seguridad para Israel. Pero no hay ninguna zona, y nadie la respetaría. Quizá sea Hezbollah quien acabe imponiendo una especie de zona de contención en Israel. Deberían darle la vuelta a las cartas con los israelíes. Sí, hacer lo mismo. Tenemos una línea verde, cruzas la línea verde y te matamos. La línea verde se ha movido. Eso es lo que hace Israel con su línea amarilla en Gaza. La marca en el suelo y dice, no crucéis esta línea amarilla. Y luego por la noche cambia la línea amarilla. A la mañana siguiente algunos palestinos se despiertan al otro lado de la línea. Los matan. Y tienen una justicia perfecta, una prueba perfecta, ¿sabes? Están al otro lado de la línea amarilla. Bueno, movisteis la línea amarilla por la noche y no nos lo dijisteis. Vale, pues que Hezbollah les haga lo mismo. Pero no creo que Hezbollah vaya a necesitar eso. Si consiguen infiltrarse en el norte hasta el punto de que la situación se vuelva insostenible para Bibi, y él tenga que desviar tropas hacia allí para proteger esa zona en lugar de mantener la ofensiva, eso sería desastroso para Israel.
y frenaría su impulso en Líbano, que probablemente es justo lo que Hezbollah pretende, al menos ralentizarlo, si no detenerlo por completo. Porque se están quedando sin tropas, Nima. Se están quedando sin gente a la que reclutar, se están quedando sin personal que llamar a filas, y las convocatorias que han hecho no se están cumpliendo del todo. Así que tienen problemas. Muchos problemas. Creo que, para quienes están preocupados por Israel, la base, digamos, el punto de partida de su comprensión, es la cuestión de la teoría palestina. Lo que Israel ha hecho en Cisjordania, lo que ha hecho hasta ahora en Gaza. Hablan de un 70% de Gaza. Hablan de que toda Cisjordania sea anexionada a Israel. Y que lo digan no significa que vayan a conseguirlo, pero al menos están hablando de esa conquista. Y sabemos que son los colonos en Cisjordania quienes se han apropiado de la tierra. No hay una Cisjordania real. Si miras esos puntos en el mapa, eso, en mi opinión, no significa Palestina. Y este es el problema para Israel, creo yo, como consecuencia de esta guerra, que en los actos de resistencia ya no hay una línea roja. Por ejemplo, con el último ataque en Beirut y la respuesta inmediata de Irán, hemos visto que la ecuación está cambiando. Por eso, no pueden hacerlo. No pueden seguir con esa actitud. Y Estados Unidos también tiene sus propias limitaciones cuando se trata de Oriente Medio. Estados Unidos ya no tiene esas grandes y bonitas bases de las que Donald Trump presumía antes de que empezara esta guerra. Ese es el problema. ¿Y dónde van a quedarse, en tu opinión, si intentan apoyar a Israel en la región? Pues ahora mismo hay muchas incógnitas. Así es. Y ahora mismo, los israelíes se están quejando porque les hemos quitado espacio en sus propios aeropuertos. Nuestros aviones están ocupando todo el espacio disponible allí, porque no tenemos otro sitio donde colocarlos. Quizá algunos puedan ir a Jordania, quizá unos pocos a Irak, pero lo dudo, porque Irak, y especialmente Bagdad, cada vez nos ve más como el verdadero problema. En realidad, siempre lo han pensado, solo que no lo decían abiertamente. Pero sí, al final, todos vamos a tener que instalarnos en Israel para poder seguir librando estas guerras. Y eso nos va a poner hombro con hombro. No hay suficiente espacio en las plataformas, ni en los hangares, ni en los aeropuertos, ni en las calles de rodaje, ni en las pistas, ni en nada de eso. But that's what we'll wind up doing, and God forbid, that's what probably we deserve, is to all be cheek and jowl with one another when Iran puts the coup de grace on us. And that's something I wonder about, Nima, because ultimately the defender now, with viability and strategic prowess of the Palestinians, embattled as they are, particularly in Gaza and the West Bank, is Iran. Secondarily, the Houthis, but mainly Iran. Iran with backing now, as the theory purports, and I think is right, China and Russia to an extent, China majorly, Russia as it is able to without taking its eye off Ukraine, but still formidable. So when are they going to announce the same policy with regard to persecution and murder, brutal murder of the Gazans in Gaza, as they are now doing for the Lebanese in Lebanon, ostensibly for Hezbollah, part of the axis of resistance. But when you think about it, Pero si lo piensas bien, si queremos dar credibilidad a nuestras propias afirmaciones, Hamas también forma parte del eje de la resistencia. ¿Y no sería curioso que Irán asumiera de repente todo el papel de defender a los palestinos? ¿Qué harían entonces los saudíes? ¿Qué harían los egipcios? ¿Qué harían los jordanos, esos colaboracionistas que son? ¿Qué harían todos esos estados que se supone que son los defensores, la primera línea en favor de los palestinos? Si el Irán chií se convirtiera en el defensor de los palestinos y el único que realmente hace un esfuerzo serio, quizá incluso con éxito, eso cambiaría otra dinámica de esta lucha, creo yo. Quizás sería como una cuarta arma nuclear por el impacto que tendría. Maybe be a fourth nuclear weapon in terms of its impact.
How long do you think it would take the world to shift? ¿Cuánto crees que tardaría el mundo en cambiar su opinión, en pasar de una posición neutral? Es la mejor forma que tengo de describirlo, aunque está cambiando bastante rápido, respecto a Israel y su actitud tan sangrienta en Cisjordania, y sobre todo en Gaza, y pasar a sentir simpatía por Irán. Si Irán se convirtiera en el único defensor de los palestinos, en una especie de caballero andante de los palestinos, no puedo imaginar que no haya alguna reflexión sobre extender su manto de protección, extenderlo de verdad. Ya lo han hecho de forma verbal, pero extenderlo realmente a los palestinos en Gaza y decirle a Israel, básicamente, la próxima vez que mates a otro palestino al otro lado de tu línea amarilla, espera que caigan 6 o 7 cohetes sobre Tel Aviv. Expect 6 or 7 rockets to land on Tel Aviv. Creo que con las negociaciones en curso, hoy hablé con la profesora Miranda, parece que Irán va en serio con Gaza y Palestina. Están enviando, junto con la administración Trump, esos mensajes de ida y vuelta. Están diciendo que esto va a implicar a Líbano, Gaza y Palestina, todo junto. No va a ser solo Irán. Bien. No van a dar marcha atrás. Y no se trata solo de, porque ayer el jefe del Consejo de Expertos de Irán anunció que va a implicar a todo el eje de resistencia, el que mencionan en Líbano y Palestina. Van a defenderlos. Creo que la idea general es que si pueden conseguir algo con Estados Unidos, lo harán. Pero no va a ser un acuerdo. No va a parecerse en nada a un acuerdo. Será algo parecido a lo que Donald Trump consiguió con los hutíes, con los yemeníes. No vais a dispararnos. No estamos aquí. Ganamos la guerra. Lo destruimos todo. Hicimos el cambio de régimen en Irán y luego nos iremos de la región. Entonces Israel se queda frente al eje de resistencia. ¿Hasta dónde pueden llegar contra ese eje de resistencia? Creo que son preguntas enormes. Muchos pueden decir que Israel simplemente está arrasando, destruyendo países. Pero destruir los edificios no significa que te estés quedando con la tierra. Yeah. You know, the thing that would Sí, verás, lo que más me entusiasmaría sería que Tom Cotton, Lindsey Graham y varios de esos maravillosos senadores que piensan que Israel es la joya del mundo, simplemente hicieran las maletas y se mudaran allí. Que convocaran al Senado de los Estados Unidos en Israel, como debería ser, y nos dejaran tranquilos aquí, en el territorio continental. Que lo trasladaran todo allí y gobernaran en la tierra que los gobierna a ellos. Y que nos dejaran a nosotros con lo que nos toque, sea lo que sea. Porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de que la legislatura de este país, en su conjunto, en su mayoría, está completamente fascinada por una potencia extranjera, hasta el punto de que casi deberían levantarse e ir a celebrar su Senado en Tel Aviv. Simplemente combinadlos. No hagamos ese trato de meter el 224 en la NDAA. Hagámoslo como debería ser. Moved el culo a Tel Aviv y uníos al asesino Bibi Netanyahu en ese grupo. Ayudad a gobernar Israel. Salid de este país. Marchaos de aquí. Claro que eso nunca va a pasar, pero en el fondo de eso estamos hablando, del trauma que afronta este país ahora con este conflicto, y que va a ser mucho más peligroso a medida que nos acerquemos a las elecciones de mitad de mandato. Y creo que el pueblo estadounidense intenta con fuerza cambiar eso, pero básicamente Trump se lo impide. La pregunta es, si Estados Unidos se mantiene en la región, tal y como está ahora, porque siguen allí, están allí en este momento, ¿cuál sería el resultado para Israel? Me refiero al ataque iraní contra Israel. Solo unos pocos misiles llegaron a Israel y dieron en los objetivos, por cierto. No estoy hablando de oídas. Déjame mostrarte la foto, las imágenes por satélite que lo demuestran. Aquí está la imagen por satélite que muestra el misil iraní. Ya sabes, con la censura que hay en Israel. Pero en este video, en esta foto, se ve claramente el impacto preciso en un hangar de la base aérea de Ramat David, la base aérea de Ramat David, alcanzado por misiles iraníes hace 2 días, Larry. Y así están las cosas ahora mismo. Entonces,
¿Qué puede hacer Estados Unidos por Israel? ¿Cuánto más va a tardar? Si algunas de las fotos que he visto, y no son fotos antiguas, son muy recientes, de las últimas 96 horas, si las fotos que he visto muestran todo el espacio de plataforma, las rampas, incluso el espacio nuevo que se ha creado junto a las rampas, capaz de soportar el peso de un F-35, por ejemplo, si todo eso está ocupado, tanto por los israelíes como por los estadounidenses, si ya no queda espacio en los aeropuertos de Israel, al fin y al cabo es un país pequeño, muy pequeño, ¿qué será del tamaño de Nueva Jersey? ¿Cuánto falta entonces para que los misiles iraníes empiecen a golpear material estadounidense, aviones estadounidenses, instalaciones estadounidenses en Israel? No creo que tarde mucho. Así que estamos ante una nueva dimensión también, porque no creo que los iraníes tengan miedo de hacerlo. Eso pasar. Podría pasar fácilmente ahora, porque estamos tan juntos, tan cerca unos de otros en lugares clave. Pero es una imagen interesante por un hangar. Sí, ¿Fue en Ben Gurion o dónde fue exactamente? no, fue en la base aérea de Ramat David. Vale, la base aérea de Ramat David, sí. Sí, me han dicho que ese sitio está lleno de aviones. Porque seamos sinceros, no tenemos otro lugar donde meterlos. ¿Has visto las imágenes del aeropuerto Ben Gurion? Todos esos aviones al aire libre. Si pagáis, puede haber afectados, todos. Ese sería el siguiente golpe, creo yo, si Irán decide llevarlo a cabo. Es una situación parecida a la de Ucrania. Si Putin quisiera atacar activos de la OTAN en Lituania o en cualquiera de los países que, en mi opinión, serían los primeros en ser atacados si llegara a hacerlo dentro de la OTAN, lo único que tendría que hacer es disparar. Sabe dónde están los objetivos y sabe quién está en ellos. Británicos, estadounidenses, probablemente otros. Sabe perfectamente dónde están. Así que estamos ante dos situaciones parecidas, aunque en contextos muy distintos. Pero aún así estamos hablando de posibles detonantes de una guerra mucho más grande y más amplia. No sé qué pasaría si Irán realmente empezara a causar daños a Estados Unidos en ese sentido tan grave. Ya sabes, digamos 20 o 30 aviones en un par de ataques. No sé qué haríamos, porque no creo que pudiéramos hacer nada, salvo decir que se rompió el alto el fuego y, ya sabes, atacar algunas cosas a lo largo de la costa de Irán y quizá lanzar unas cuantas bombas más, además de las que ya hemos lanzado. Llamar a los israelíes para que lancen unas cuantas más. ¿Y eso qué va a conseguir? Nada, salvo matar a algunos civiles inocentes, posiblemente. Probablemente. Pero no va a servir de nada para cambiar la determinación de Irán de mantenerse firme, resistir y volver a causar el mayor daño posible a Estados Unidos después de eso. Así que estamos en un ojo por ojo, diente por diente. Y los golpes de Irán van a ser mucho peores que los de Estados Unidos. Y también que los de Israel, ya puestos. Quiero decir, este último bombardeo de Israel, por lo que me han dicho, fue casi una farsa. Lo curioso de la guerra, de los ataques entre Israel e Irán, es que durante el conflicto, durante los bombardeos, nos enteramos de que Arabia Saudí estaba siendo alcanzada por algún tipo de misiles. En las primeras horas dijeron que era Irán. Luego Irán respondió, nosotros no atacamos a Arabia Saudí. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Después dijeron que era Yemen, pero no era Yemen. Yemen preguntó, ¿quién está haciendo esto a Arabia Saudí? Israel. Cada vez quiere hacer algo en la zona. Ataca Siria, Arabia Saudí, como diciendo, venga, golpeemos a otros países por aquí. Bueno, son buenos con las operaciones de bandera falsa. Muy buenos, de hecho. Asesinatos y banderas falsas. Eso debería ser el segundo nombre de cada soldado, marinero, piloto o infante de marina israelí. Banderas falsas y asesinatos, sobre todo en el caso del Mossad.
Creo que lideran el mundo en eso. Lideran el mundo en asesinatos. ¿Cuál es el sentido entonces del sistema de defensa aérea en Arabia Saudí? Han comprado ya muchísimas armas y siguen comprando ahora. Donald Trump de alguna manera presume de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero al final, si no pueden usar ninguna de esas armas, y ni siquiera han emitido una declaración, ¿quién les atacó? ¿Quién os atacó? No lo sabemos, no hemos oído nada de ellos. Y esa es la razón principal. ¿Saben realmente estas personas cómo usar esas armas en sus países? El sistema de defensa aérea, no lo sé. Los radares que tienen, los suyos propios. No hablo de los de Estados Unidos. Pero no hemos visto ninguna capacidad real en los países del Golfo. Bueno, hay algunos. No estoy al tanto de los ataques de los que hablas, me los perdí. Pero sí, hay algunos drones en la zona ahora que diría yo, al menos por el momento, son imposibles de defenderse contra ellos. Da igual qué sistema de misiles tengas, los drones te van a matar. Y los iraníes tienen algunos de esos drones. De hecho, los iraníes fueron los creadores originales. Creo que, si no me falla la memoria, el rastro va desde Ucrania, pasa por el mercado general y llega a Irán. Irán hizo ingeniería inversa y estableció una nueva forma de usar estos drones. Son relativamente baratos. Cuestan unos 35 o 40 mil dólares cada uno. Y aún así causan más daño que un misil Hellfire o un Tomahawk. Y al menos por ahora, son prácticamente imposibles de defenderse de ellos por la tecnología que utilizan. No puedes interferir con el propio dron. No puedes interferir con el mecanismo, sea cual sea, que controla su vuelo. Y es lo bastante inteligente como para acercarse al objetivo y detectar si hay algo que pueda ser letal para él, cambiar su trayectoria y entrar desde otra dirección. Es un dron realmente sofisticado y barato. Puede que eso sea lo que se está usando ahora mismo. Podría estar usándose en una operación de bandera falsa por parte de Israel, porque tengo entendido que consiguieron uno y lo copiaron. Pero también entiendo que esto se complica tanto que ni siquiera sé de qué estoy hablando. Los iraníes fabricaron el original que ellos copiaron, y es muy difícil hacer una copia así sin que el proceso acabe siendo perjudicial para tu propio uso del dron. En otras palabras, el dron no va a funcionar como crees que va a funcionar porque le han hecho algo. Y ahora estamos en ese juego. Estamos en un juego donde las innovaciones tácticas en el campo de batalla surgen prácticamente cada día. Aparece algo nuevo y no sabes qué va a pasar cuando se usa esa nueva técnica, porque nunca se ha visto antes, o porque hace algo que en teoría era imposible. Da igual si es por fibra óptica, si se controla manualmente o lo que sea. Así que no lo sé. Estoy hablando un poco por hablar ahora mismo. Pero sí sé que la innovación en el campo de batalla, tanto en Ucrania como ahora en el suroeste de Asia, especialmente del lado iraní, está alcanzando probablemente el nivel más alto de innovación en la guerra en mucho tiempo. Y los iraníes están demostrando su valía en este terreno. Eso no significa un ataque iraní. No estoy insinuando eso, pero sospecho que el autor más probable sería Israel, en un ataque de falsa bandera. No hay ninguna razón para que Irán, cuando Israel está atacando al Líbano, ataque a Arabia Saudí. Israel intentando cambiar Barak la stake del juego. Lo hicieron, Larry. ¿Recuerdas cuando empezó la guerra contra Irán? El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán. Empezaron a atacar algunos puntos en Turquía, en Azerbaiyán, en toda la región. Intentaron manipular las fronteras de Irán porque querían que esos grupos terroristas provocaran algún tipo de caos en las fronteras iraníes. Luego, esos grupos terroristas se sumaron al plan que ya tenían
con las armas que recibieron de Donald Trump. Lo tenían todo preparado y había 2 bases israelíes en Irak, organizando y suministrando todo. Me recuerda a la Bahía de Cochinos. ¿Te acuerdas de la Bahía de Cochinos? Entraron con todo y todo salió mal. Estaban tan preparados, Larry. De verdad, tan preparados. Donald Trump lo dijo. Durante 22 años nos estuvimos preparando para este momento. No era solo Irán preparándose para eso. También se trataba de Israel, de cómo Israel se estaba preparando. Durante más de 2 décadas, Israel estuvo planificando esta guerra. Y puedes apostar a que el informe del que habló el New York Times, ese en el que supuestamente Bibi fue quien convenció a Trump para empezar esta guerra, puedes apostar a que Bibi se lo presentó todo así a Trump. Y ya sabes, con ese tono de, mira qué preparación tan magnífica hemos hecho. No lo entiendes, llevamos 20 años en esto, y de forma intensa los últimos 10. Tenemos agentes por todas partes, agentes provocadores en todos lados, gente detrás de cada ciudadano iraní, y se van a levantar porque nosotros los empujaremos a ponerse en pie. Ese es el tipo de informe que sospecho que Bibi le dio a Trump. Y él se lo creyó. Trump se lo tragó todo. Y todo se fue al garete antes incluso de que llegara a ponerse en marcha del todo. A pesar de que Donald Trump dice que Estados Unidos es independiente del petróleo, sabemos que el mercado petrolero es muy importante para su administración y para la economía del país. Y aquí está la pregunta que muchos se hacen. Si hay una guerra, con todo este caos y con el bloqueo del Estrecho de Hormuz, con el bloqueo estadounidense, el bloqueo iraní, toda esa complejidad en la región, y además en el Mar Rojo, ¿por qué el precio del petróleo no está subiendo, digamos a $120 o $130? Y esto es lo que dijo Robert Kagan, y cómo entiende él el precio del petróleo. Si hoy tuvieras que comprar un barril de petróleo, te costaría algo así como $150 o $140, porque ese es el precio real del petróleo. Los precios que estamos viendo son de futuros del petróleo. Y te diré una cosa en la que Donald Trump ha sido un auténtico genio y se merece un sobresaliente por ello. Manipular el mercado y las expectativas del mercado. Ver cómo los precios de los futuros del petróleo suben y bajan según Trump. Diga si va a haber un acuerdo o no, ha sido bastante divertido, porque Donald Trump ha hecho ya el truco del balón de Lucy y Charlie Brown unas 7 veces, y el mercado pica cada vez. Así que estos precios no reflejan la realidad. Y ahora incluso vemos a grandes figuras como los altos directivos de Exxon advirtiendo que los niveles de inventario, los niveles mundiales de reservas de petróleo que básicamente han mantenido el suministro en marcha, pues bien, había mucho petróleo circulando en el sistema. Y estaban, por supuesto, las reservas estratégicas de distintos países, incluido Estados Unidos, que se han reducido de forma considerable. Creo que las de Japón están más bajas que nunca. Y lo que advierten los expertos en energía es que vamos a llegar, en las próximas 2 o 3 semanas, a un punto en el que el inventario se habrá agotado de verdad. Y ese es el momento en el que esperan que se produzcan fuertes subidas en el precio del petróleo. Algunos hablan de $150, otros de $200 por barril. En cualquier caso, estamos hablando de que el precio de la gasolina en Estados Unidos podría llegar a los $6 por galón. Esta es, en mi opinión, la razón principal por la que Donald Trump estuvo una presión enorme. Sí, he hablado también con gente del sector petrolero y me dicen más o menos lo mismo que decía Kagan, que esperemos. Y la explicación es que todo ese petróleo que circulaba antes de que el estrecho se volviera un tema de debate ya ha desaparecido. Se ha descargado. Ya no está en el mar. Está en reservas donde quiera que haya ido y se está consumiendo. Y no hay petróleo que venga a reemplazarlo.
Además, como él señalaba, el precio y la diferencia de precios han sido manejados con mucha habilidad por Donald Trump y por otros a su alrededor para hacer fortunas en el mercado bursátil. Y cuando eso deje de ser opaco y se vuelva transparente, es decir, cuando se derrumbe, entonces tendremos revelaciones y una pérdida total de confianza. Y creo que tiene razón al esperar precios más altos, porque recuerdo la operación que hicimos en Pekín en 2009, cuando el West Texas y el Brent llegaron a $200-250, y eso era petróleo crudo fuera del mercado, no futuros. Y ahí vas a tener un problema serio, porque en todo Estados Unidos, por ejemplo, podría llegar, como él dijo, a $6 o $7 por galón. Y en Europa, quién sabe a cuánto, 18, 20, $25. Pero allí entra en juego el tema del litro. Así que hay que tenerlo en cuenta. Va a ser un auténtico shock, sobre todo para los estadounidenses, porque no lo esperan. Se habrán acostumbrado más o menos entre que protestan y se quejan a pagar $4.50 o $5 por galón. Pero cuando suba a $6 y más allá de 7, ahí sí que van a darse cuenta de verdad, porque eso les va a doler. Y en eso tiene razón. Kagan también tiene razón sobre las reservas. Las hemos agotado. Trump ha agotado las nuestras. Están bajísimas. Los japoneses también están bajísimos. Incluso el país que estaba en una situación bastante buena en cuanto a reservas de petróleo, pero que no creo que esté preocupado mientras tenga los oleoductos desde Rusia, es China. No he comprobado últimamente la situación de Taiwán, pero me imagino que no será muy buena, y puede que Taiwán acabe yendo con la gorra en la mano a pedir ayuda a China. Pero esto no se ha acabado. No se ha acabado hasta que la gorda cante, y la gorda ni siquiera ha salido del camerino todavía, si entiendes mi referencia, aunque sea imperfecta. ¿Recuerdas a Don Meredith y los Cowboys? No se acaba hasta que la gorda cante. Larry, creo que la visión general que acabas de mencionar es muy importante. Y no sé hasta qué punto eso es relevante para quienes toman decisiones en la administración Trump o en Estados Unidos cuando llegue el momento. En mi opinión, se están metiendo en una guerra en Ucrania. Estados Unidos sigue atrapado en Ucrania. No tienen una solución para Ucrania. Y el dinero sigue llegando, y la ayuda de la CIA sigue llegando. Seguimos haciendo lo mismo que antes, igual que la Unión Europea, en su mayor parte. Y aún tienes a los líderes europeos en Bruselas diciendo, ya casi estamos, Putin está a punto de ceder. La segunda trampa es Oriente Medio. Y ambos bandos, los dos grupos de presión, el ucraniano y el israelí, tienen muchísimo poder en Washington. Tienen una gran capacidad de influencia. Tienen un congresista o quizá dos, los Vindman. ¿Es uno o son dos? Creo que es uno. Me parece que a uno lo derrotaron o algo así. Pero bueno, están ahí y hay muchos otros detrás de ellos. Sabemos que sumadebrith bok tuilita forpoich danu. Sí, Biden sigue vivo. Biden sigue vivo. Incluso hay gente que dice que este nuevo tipo tiene algo de obamesco. ¿Quién es? Ossoff. John Ossoff, creo. Dicen que es obamesco. Cuando leo eso pienso, por favor, que no. No necesitamos otro Obama. Lo que necesitamos es a alguien con el valor suficiente para dirigir su partido político desde la perspectiva de un Roosevelt, como hizo él, y alguien lo bastante inteligente como para rodearse, igual que hizo Roosevelt, de personas muy competentes que gestionen los programas que hay que poner en marcha. Por ejemplo, la primera mujer secretaria de Trabajo de nuestra historia, Frances Perkins, que fue tan responsable del New Deal como el propio presidente. Eso es lo que necesitamos. Alguien dispuesto a enfrentarse al establishment y derrotarlo, o al menos hacerle retroceder.
Y el establishment, en este caso, tiene un ala derecha que se llama Israel. No lo digo en el sentido de conservadores y liberales, sino que tiene un ala entera de su estructura que se llama Israel. Hace falta que aparezca alguien con las agallas, con el valor, con la inteligencia y con la energía política de un Roosevelt para enderezar este barco, porque si no el barco se va a hundir. Y no veo a nadie a la vista, no veo a nadie que dé señales de poder hacerlo. Así que ¿a dónde vamos? Hay un precedente histórico de hacia dónde vamos, al desastre. Larry, sé que no es justo hacerte esta pregunta. Viene de algo sobre lo que quizá tengas que especular. De hecho, seguro que tienes que especular. Pero ¿qué sería Israel en el momento en que Netanyahu decidiera dimitir? Peor. Creo que sería peor. Creo que habría líderes que desafiarían a Estados Unidos sabiendo perfectamente que podrían hacerlo sin consecuencias y usarían todo el poder que tiene Israel para acabar con los objetivos que pueda, sobre todo en Gaza. Y eso provocaría justo lo que mencionabas antes, el compromiso total de Irán con la defensa de eso, de los gazatíes, de los palestinos, de la idea de un Estado palestino. Los países árabes se verían obligados a unirse cada vez más a Irán. Creo que quizá no físicamente, pero sí al menos en lo filosófico y en el terreno diplomático. Y al final acabarían imponiéndose. ¿Y qué le quedaría entonces a Israel? Tendría dos opciones. Una, caer luchando y arder en el infierno, o elegir un liderazgo que transformara el país. No veo a esa gente por ninguna parte, pero sería un liderazgo capaz de convertir a Israel en un Estado verdaderamente democrático, abierto a todos. Volver, por ejemplo, a las resoluciones de la ONU sobre el derecho al retorno y cuestiones similares, y construir un Estado que se llame Israel-Palestina o Palestina-Israel, o algo como lo que está haciendo Joseph Abbasar. Él se está preparando, está recaudando dinero ahora mismo para organizar las elecciones y establecer una estructura federal por encima de lo que en ese momento podría ser la autoridad palestina o lo que decidan crear. Y Hamás e Israel tal como están, y dejar que esa estructura federal vaya absorbiendo poco a poco las estructuras inferiores, en el sentido de que pase de ser una entidad federal que solo puede ocuparse de cuestiones constitucionales. Tendría, por ejemplo, una constitución por primera vez en la historia de un Estado israelí, o como se quiera llamar a esa configuración, y que luego evolucione gradualmente hacia una solución de un solo Estado, en seros para todos y una verdadera democracia. Y la manzana necesita existir democracia antes en este punto. Esa es la única solución que veo para Israel, una que le permita mantenerse en la región con un refugio razonablemente seguro para muchos judíos israelíes. Pero también sería un refugio razonablemente seguro para mucha otra gente, cristianos, árabes palestinos, árabes en general y cualquiera que quisiera vivir allí. Tendría que ganarse eso, tendría que gobernarse de esa manera para poder mantenerse y existir. Si no, en mi opinión, se va a pique. Puede que yo no viva para verlo, pero apúntalo, y cuando vengas a mi tumba dime, Larry, ocurrió. Creo que, si miramos la historia del Imperio Británico, todos los proyectos que emprendieron se están derrumbando uno tras otro. Ya me dirás, Israel sería el último proyecto británico en colapsar. ¿Y qué pasa con el proyecto de América? Bueno, es cierto, lo abandonaron, intentaron recuperarlo 2 veces, fracasaron y lo volvieron a abandonar. Pero sigue siendo su proyecto, en muchos sentidos es su proyecto, y también está al borde del fracaso. Los británicos no dejaron un gran legado.
A diferencia de ciertos historiadores, Niall Ferguson, por ejemplo, que como él dice, vino una vez al Departamento de Estado y dio una charla. Recuerdo que estaba sentado al fondo y pensaba, vaya, eres el principal defensor del Imperio Británico. Escribió uno o varios libros sobre eso, sobre cómo, ya sabes, el Imperio Británico pudo haberse manchado en lugares como Crimea o Sudáfrica y demás. Pero en general fue una fuerza positiva en el mundo. Y según él, abrumadoramente positiva. Y yo sentado al fondo pensaba, ajá, cuéntame esa historia otra vez. Pero sí, es un defensor del Imperio Británico. Yo creo que es imperialista y en todo planeta. I think the British Empire did irreparable damage all over the globe. Basically, todo el usile och Oriente Menu. Das de muestra es destrucción que estrusta. Es en disupinium tago. Look at those borders drawn by Mira esas fronteras dadas por los ingleses o por los franceses. Siria en que es parte de un in a bargain. ¿Quiénes eran Sykes y Picot? Diseñáis esa talción. Sykes-Picot. Who were Sykes-Picot? They designed the region. Larry, imagina por un momento que pudieran hacer algo en Irán para dividir el país en provincias. Eso sería el final. Ese proyecto sería el más exitoso de todos. That would be peace. Eso sería la paz en nuestro tiempo. Así es como lo ven. Sí, exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, Larry. Just one final question for you. Solo una última pregunta para ti. Adelante. Si eso llegara a cumplirse, ¿hacia dónde crees que iría Israel entonces? Sí, el hegemón regional por excelencia. Creo que sí. ¿Riad? Sí. ¿Amán? Sí. ¿Bagdad? Sí, recuperando nuestros derechos en la capital histórica, Bagdad. Cruzando todo el Mar Rojo hasta África, llegando hasta Ankara. Sí, los sueños más desmedidos de los sionistas, de los verdaderos sionistas. The wildest dreams of the Zionists, the true Zionists. Quizá recibir sionistas pues yo fui imperio británico. Yeah, go back. Vuelve allí y profundici. Puede cabathaind. Gracias. Gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Un placer como siempre. Cuídate. Cuídate. Nos vemos el viernes.